Abrimos en Más de Uno Guipúzcoa, un martes más nuestro consultorio médico para hablar hoy con el doctor José Luis Elósegui, cirujano general y digestivo de Policlínica Guipúzcoa, que hoy nos va a hablar sobre las hemorroides, una patología que sufre entre el 5 y el 10% de la población y que todavía, a día de hoy, genera muchas dudas sobre cómo hay que cuidarlas y cuándo debemos acudir al especialista. Doctor Elósegui, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eguerdión. Muy bien, muy bien. Y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Si le parece, podemos Gracias. empezar por explicar qué son las hemorroides, si es tan amable. Pues sí, pues hombre, las hemorroides desde el punto de vista de la persona que los padece, podríamos definirlas simple y llanamente diciendo que son un incordio, ¿eh? Claro. Pero claro, desde el punto de vista médico, las hemorroides son, digamos que son estructuras anatómicas y fisiológicas, es decir, son estructuras naturales, ¿eh? Que poseemos en la parte final del tubo digestivo, en el canal anal, en el ano y en el canal anal, ¿eh? Y que realmente además son estructuras que cumplen una función, ¿eh? La función, yo suelo hacer el símil de que se tratan como si fueran la junta de goma de un grifo, es decir, juegan un papel en el cierre, en la continencia de nuestro ano, digamos. Ujú. ¿Y cuándo aparecen las hemorroides? Y sobre todo, ¿qué factores producen o favorecen su aparición? Pues realmente como estructuras anatómicas, desde que nacemos las tenemos. Lo que pasa que como no nos producen de entrada síntomas, pues ni sabemos que están ni queremos que se presenten, ¿verdad? Pero después de estar mucho tiempo silentes, pues poco a poco, pues factores que ayuden pueden ser desde los hereditarios, es decir, cuando una familia uno recuerda que sí, a mi padre, a mi madre lo operaron, etcétera, factores ocupacionales de gente que trabaja mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, los embarazos, por ejemplo, en el último trimestre, donde ya hay un problema de circulación en toda la parte inferior, igual que aparecen varices, las hemorroides también, digamos que se enfadan, etcétera. Pero como factor fundamental, diríamos que es el estreñimiento y sobre todo los esfuerzos defecatorios. Estos dos factores juegan un papel fundamental en que las hemorroides, digamos que se desarrollan o empiezan a producirnos síntomas. Claro. ¿Y qué síntomas son los que refieren habitualmente los pacientes que acuden a su consulta, doctor? Sí, pues realmente cuando ya acude a la consulta del paciente, mm, o bien viene porque ha tenido una inflamación, lo que decimos una crisis hemorroidal aguda, o sea, que vienen por dolor, ¿eh? O pueden venir también el síntoma fundamental, o sea, más frecuente, digamos, que es el picor, el prurito anal, ¿eh? Sí. Pacientes dicen que llevan ya varios meses, incluso años, que tienen pues ese picor, esa molestia anal que les va molestando a lo largo del día, junto con la igual aparición de pequeños bultos, pequeños cosas que antes no se notaban en el ano. Y en tercer lugar, un síntoma que siempre achacamos a las hemorroides, pero que es un síntoma con el que hay que ponerse en alerta, serían pequeños sangrados ocasionales. Muy bien. ¿Sería cuando deberíamos acudir al especialista cuando notemos, por ejemplo, esos sangrados? ¿O qué otro síntoma sería importante tener en cuenta Mm, a la hora de acudir al especialista? mm. Pues el del sangrado sería un síntoma que sí, digamos que sí es importante. Es decir, la mayoría de los sangrados anales se van a deber a las hemorroides, pero ojo, porque hay otros padecimientos, otras patologías que también están en la parte final del aparato digestivo y que convendría descartar, ¿de acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Ujú. ¿Y existen tratamientos previos a la cirugía para acabar con las hemorroides, doctor? Mm, Y si existen, claro, ¿en qué consisten? Sí, pues hombre, eh, esa ecuación de que hemorroides, cirugía, no es así. Es decir, Ajá. eh, como en cualquier otra enfermedad o en otro padecimiento médico, en primer lugar nosotros, además recordando que el estreñimiento es un factor muy importante, pues tenemos que hacer hincapié en cuidar el estreñimiento. Es decir, empezamos por un tratamiento médico, vamos a corregir nuestros hábitos, es decir, sobre todo pues la dieta mediterránea, el realizar una ingesta de líquidos abundantes, etcétera, y sobre todo evitar esos, lo que he dicho, esos esfuerzos a la hora de acudir al baño, ¿verdad? Ahora, si uno viene ya con una crisis hemorroidal aguda, ahí ya tenemos que ser, digamos, un poco más agresivos. Ya echaríamos mano de tratamientos, pues empezando por analgésicos y antiinflamatorios que tomemos por vía oral
y luego pues los cientos de pomadas que existen o cremas que existen preparados especialmente, que tienen una mezcla de, digamos, de antiinflamatorios, anestésicos y sustancias que ayudan a la circulación venosa. Muy bien. O sea que nosotros, Mm. aquel paciente que acude con esta sintomatología, en primer lugar, corroborar que realmente se trata de hemorroides y, en segundo lugar, cambiar sus hábitos, digamos, diarios, Ujú. previo a la cirugía, por lo menos. En nuestro consultorio médico, hoy en Onda Cero Guipúzcoa y en Más de Uno, hablamos con el doctor José Luis Elósegui, cirujano general y digestivo de Policlínica Guipúzcoa, y hablamos del tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. De hecho, ¿qué técnica no quirúrgica se utiliza más en Policlínica Guipúzcoa, doctor? Sí, pues a día de hoy nosotros utilizamos lo que se conoce como el banding hemorroidal, banding hemorroidal, o en castellano podríamos decir las ligaduras hemorroidales elásticas, que como su nombre lo indica es intentar, digamos, minimizar o disminuir el grado de estas hemorroides mediante la colocación de pequeñas gomitas que nos van a ir poco a poco, digamos así, como estrangulando esos paquetes hemorroidales. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, no sé si se necesita anestesia. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso sencillo, es decir, lo podemos realizar y lo realizamos de hecho en la propia consulta. Sí. No requiere anestesia, es Ujú. una cosa que se tolera aceptablemente y pues realizamos diferentes sesiones. Lo único requiere de tener unos dispositivos, nosotros la llamamos la ligadura, pues, el ligador de hemorroides o la pistola hemorroidal, que va unido a un sistema de vacío y eso, pues exponiendo, digamos, la parte final del canal anal, vamos en pequeñas sesiones aplicando estas gomas elásticas sobre las diferentes hemorroides. Ujú. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación aproximado una vez que comienza uno con esta técnica o con este tratamiento? Pues, como digo, el tratamiento lo realizamos en la consulta y en 12-24 horas el paciente está normal o sea, está capaz para realizar sus actividades diarias. Muy Quizás bien, en las primeras horas se suele tener una sensación de incomodidad. Es decir, claro. es como si llevara algo en el ano, pero que simplemente con un analgésico se controla y ya digo que al día siguiente uno está para realizar sus actividades diarias sin ningún problema. ¿Y tiene algún tipo de riesgo este tratamiento o está contraindicado para algún tipo de paciente o no? Eh, bueno, el efecto, digamos, secundario más frecuente suele ser el que haya pequeños sangrados, ¿no? Qué curioso, viene por sangrados y nosotros le provocamos otros, ¿verdad? Pero hay que entender que esta gomita o esta goma elástica, cuando realmente cumple su función, al final acaba desprendiendo un pequeño fragmento de esa hemorroide. En ese momento se pueden producir pequeñas hemorragias. Está escrito en la literatura entre un 3 y un 5% de los casos, ¿verdad? Claro, si ya tenemos un pequeño riesgo de sangrado, sí que contraindicamos o a lo mejor tenemos que modificar aquellos pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes, lo que la gente conoce como el Sintrón Claro. o cosas similares. En esos casos, pues realmente nos retraemos de hacer estos tratamientos o bien tenemos que suspender previamente el tratamiento y ponerles otros tratamientos similares. Ujú. ¿Y el resultado es definitivo, doctor? Pues hombre, definitivo, hablaríamos de la cirugía, ¿verdad? Es decir, Ya. la patología hemorroidal, cuando pasa por la cirugía, realmente el tratamiento es casi definitivo. Con las ligaduras, digamos que conseguimos un tratamiento temporal. Claro, dependerá mucho también de que uno haya modificado sus hábitos. Es decir, un paciente que por primera vez llega a tener problemas hemorroidales, nosotros realizamos una serie de ligaduras hemorroidales, por supuesto vamos a minimizar los síntomas o incluso van a desaparecer. Ahora, si el paciente vuelve a mantener sus hábitos previos, es cuestión de años, 4, 5, 6 años, que volverá a tener otra vez síntomas hemorroidales. Claro. Y ya para terminar este tiempo de consultorio médico de hoy, después de una larga experiencia profesional, ¿qué recomendaciones lanzaría a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos y que sufren de hemorroides? Cambios de Bueno, hábitos, bueno, eh, no sé, ¿qué recomendaría, doctor? ujú. Hombre, en primer lugar, como he dicho antes, uno de los síntomas siempre he dicho que tiene que poner en alerta. Entonces, hoy en día, o sea, a día de hoy, sufrir por las hemorroides creo que no merece. Es decir, Ya.
acudir a un especialista para que corrobore el diagnóstico y una vez que se ha corroborado, pues intentar minimizar esos síntomas, ¿eh? Pero lo que he dicho antes, sobre todo descartar, porque no es raro que siempre cualquier sintomatología anal lo achaquemos o lo relacionemos con las hemorroides. Entonces, como existen otras patologías que tienen otra entidad y tienen otra importancia, descartar esas patologías. Y a partir de ahí, pues lo que he dicho, es decir, hoy en día no tenemos por qué sufrir por las hemorroides. Claro, y cuidado con los remedios caseros, ¿no? Ponerse en manos de un especialista. Así es, así es. Nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa con el doctor José Luis Elosegui, con el que seguro volveremos a charlar muy prontito, cirujano general y digestivo de Policlínica Guipúzcoa. Hoy, tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. Doctor José Luis Elosegui, muchísimas gracias, que tenga una buena semana y hasta una próxima ocasión. Nada, gracias a vosotros y hasta la siguiente. Un abrazo, hasta la siguiente, agur. Adiós, adiós, agur.